Hola niños, espero que estén bien ahí en sus casitas, aunque están guardaditos, pero espero que estén disfrutando con sus papás y haciendo cositas nuevas. Yo hoy les traigo la historia bíblica, pero también le traigo otra historia. Y esta historia es la primera y comienza así. Allá, en un lugar muy, pero muy, muy lejano de aquí, vivía la rana única. Ella vivía en un estanque que se llamaba Estanque Quieto. Además de ella, vivían muchas ranas, pero empezaron a procrearse y nacieron más y más ranas. Aquí era donde ella vivía, en Estanque Quieto. Empezaron a nacer más y más ranas, muchas, pero muchas, muchas ranas. Y entonces el Estanque Quieto ya no estaba tan cristalino como antes. Pero las ranas estaban tranquilas allí, estaban sumergidas en su propio mundo y no sabía lo que estaba pasando afuera. Rana única, un día se fue a dar un paseo por el estanque. Anduvo por todo lado, por el estanque, y ¡horror! ¡Horror! Se dio cuenta que en el lado oeste el estanque se estaba secando. Entonces ella corrió a avisarle a las ranas más importantes. Y primero se fue donde la rana Disfruto. Pero la rana Disfruto estaba allí haciendo eso, honor a su nombre. Estaba disfrutando en el patio de su casa y estaba en una gran hoja acostado, tomando el sol y tomándose un jugo de coco. La rana le explicó qué era lo que pasaba, que estaban en peligro. Pero Disfruto dijo, no, yo no te creo. Aquí estoy disfrutando. A lo mejor estás exagerando. A lo mejor es una mentira. Y además, nada malo nos va a pasar. Pero Rana Única estaba de veras muy preocupada. Ella fue a otras partes y nada, nadie le hizo caso. Todos estaban tranquilos en su casa. Entonces, cuando el estanque estaba por la mitad de seco, ahí sí las ranas se preocuparon bastante. Se juntaron, llamaron a Rana Única y todas lograron salvar al estanque quieto. Y la ranita única estaba pero tan contenta que se puso a brincar de alegría. Ella brincaba y brincaba de alegría. Ahora, mis queridos niños, voy con la otra clase que es la clase bíblica. Esta clase bíblica trata de José, un muchacho que sus hermanos no lo querían. Y entonces los hermanos, como no lo querían, lo vendieron un día. La historia de José la encontramos completa en Génesis 37 al 45, pero yo solamente les voy a hablar de una parte de la historia de José. Sus hermanos no lo querían y lo metieron en un pozo, pero pasaron unos mercaderes y se lo compraron y se lo llevaron para Egipto. Y lo vendieron a un oficial del ejército que se llamaba Potifar. Potifar, al ver que todo lo que hacía José prosperaba, entonces lo nombró mayordomo de su casa. José tenía derecho a todo lo que había en la casa, menos tenía derecho a su esposa, a la esposa de Potifar. José era muy guapo y la esposa de Potifar se dio cuenta que él era muy guapo y le gustó. Entonces, un día en que no había nadie en la casa, la esposa de Potifar le dijo que se acostaran juntos, pero José, que amaba a Dios y que oraba a Dios todos los días, él se dio cuenta que eso no estaba bien, que eso era pecado. Entonces, él se apartó de ella. Pero otro día, en otra ocasión, la mujer de Potifar le volvió a decir que se acostaran juntos. Pero José le dijo que no, que él no podía hacer eso porque él, además de que temía a Dios, respetaba a su esposo. Entonces ella, de cólera, lo agarró de sus ropas, de sus túnicas. Él
salió huyendo porque él sabía que no podía hacer eso. Salió huyendo, pero ella muy vivamente le tomó las ropas, se las jaló y se las dejó ella en su mano. Y cuando llegó la demás gente, ella mintió. Ella dijo que José había querido abusar de ella. Cuando llegó el esposo Potifar y le contó, le creyó a la mujer. Entonces Potifar lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Pero como José amaba a Dios y él oraba, Dios hizo algo extraordinario. José tuvo unos sueños, unas personas tuvieron unos sueños, unos compañeros de José. Él descifró el sueño y entonces el faraón lo sacó de la cárcel porque faraón había tenido un sueño. Y al José decirle el sueño al faraón, lo puso como administrador, como el segundo de todo el imperio. Y José todo lo que hacía lo prosperaba. Entonces, en estas dos historias, mis niños queridos, vemos que la prudencia es muy importante. Tenemos que estar atentos a la prudencia. El versículo clave que tenemos para hoy es Proverbios 22:3, para que ustedes se lo aprendan. El prudente ve el mal y se aparta. Eso fue lo que hizo la ranita única. Ella vio el peligro, que el estanque se estaba secando y avisó a las demás. A pesar de que no le hicieron caso, por fin pudieron entender lo que iba a pasar. José también. Él vio que estaba en peligro si él se acostaba con la mujer de Potifar. Entonces él fue prudente y se apartó de allí. Así nosotros niños tenemos que ser prudentes. Tenemos que amar a Dios, temer a Dios, obedecer a Dios, orar a Dios, para cuando estemos en una situación de peligro podamos escapar de ella. Por ejemplo, en estos momentos donde estamos con este coronavirus, nos dicen que no tenemos que salir. Entonces tenemos que darnos cuenta que ese es un peligro. Entonces tenemos que ser prudentes y no salir. Y además, tenemos que obedecer a nuestros padres, porque nuestros padres tienen más experiencia, más sabiduría que nosotros. Entonces, cuando ellos nos dicen que algo está malo y que no debemos hacer, tenemos que obedecer para que nada malo nos pase. Así, mis niños, les dejo en lo que voy a enviar una tarea para que hagan y además una manualidad para que ustedes hagan y que sus padres les ayuden a hacer esa tarea. Que el Señor les bendiga, mis niños, y sigan siendo prudentes, obedeciendo la voz del Señor y además obedeciendo a sus padres. Que el Señor les bendiga.